Veo un silencio que ya no aguanta más. Una verdad guardada durante demasiado tiempo empieza a empujar desde dentro, y esta noche toca un punto exacto de tu vida, donde ya no puedes seguir mirando hacia otro lado. Sientes que algo raro venía pasando, pequeños gestos fuera de sitio, una llamada que no llegó, una respuesta demasiado breve, y esa incomodidad que aparece cuando notas que te hablan sin contarte lo importante. Lo fuerte no es solo lo que estaba oculto, lo fuerte es que una parte de ti ya lo sabía, aunque intentaras distraerte con tareas, con rutinas, con esa costumbre de aguantar incluso cuando algo te aprieta por dentro. En la vibración de tu signo de Tauro noto orgullo herido, paciencia agotada, y una dignidad tremenda que ahora mismo está a punto de levantarse, porque lo que se sostuvo por educación o por cansancio, empieza a quebrarse. Y cuando eso se rompe, no cae una tontería, cae una versión entera de lo que creías sobre alguien, sobre una situación cercana, o incluso sobre un acuerdo que dabas por seguro. No me aparece una mentira pequeña, aparece una verdad incómoda, de esas que al principio molestan, luego enfadan, y después liberan, como cuando revisas un cajón viejo, y encuentras por fin el papel que explicaba todo. Veo una conversación pendiente, una intención mal escondida, y también a alguien que pensó que podías seguir sin enterarte, como si fueras a conformarte con migas de información, mientras alrededor se tomaban decisiones importantes. Si quieres que la verdad deje de caminar por detrás de tu espalda, escribe abajo, hoy se aclara todo, regala tu like y quédate conmigo, porque lo que estoy viendo no tarda en tocar algo muy sensible. Lo más delicado es que esto no nace hoy, viene acumulándose desde hace tiempo, quizá desde una etapa en la que estabas más cansado, más pendiente de resolver lo urgente, o más centrado en no discutir por algo que aún no podías probar. Siento la presencia de una persona cercana, no necesariamente mala, pero sí cobarde, alguien que prefirió callar, esperar, medir el momento, y mientras tanto dejó que tú sostuvieras un peso sin conocer el motivo real. También percibo a otra persona que sí sabía algo, aunque solo fuera una parte, y su silencio tuvo ese sabor tan amargo que dejan las medias verdades, ese que se recuerda incluso años después. Lo curioso es que lo que parecía protección, en realidad fue control, y ese cambio de enfoque te remueve mucho, porque una cosa es que te cuiden, y otra muy distinta es que decidan por ti. Y todavía hay un detalle más fino, uno de esos que hace que varias escenas del pasado cambien de color de golpe, como cuando recuerdas una frase antigua, y de repente entiendes por qué te dolió tanto. Has tenido señales muy humanas, no raras ni teatrales, cosas del día a día que al principio parecían tonterías, un nombre que salía demasiado, una puerta medio cerrada, una excusa repetida, o esa sensación de que estaban hablando de algo justo antes de que entraras. A veces una verdad escondida no grita, se nota en el cuerpo, en la manera en que se te encoge el estómago al leer un mensaje, o en ese cansancio extraño que aparece cuando finges que todo sigue normal. Si deseas que lo que estaba bloqueado se mueva de una vez, escribe, merezco claridad sin vueltas, suscríbete ahora y sigue conmigo, porque lo que viene cambia por completo el sentido de esa espera. Aquí aparece también el universo empujando con una fuerza muy clara, no para castigarte, sino para sacarte de una confusión que empezaba a parecer costumbre, y eso es peligroso, porque uno puede acostumbrarse hasta a vivir a medias. Veo a tus guías espirituales trabajando en lo pequeño, en un comentario que escuchas casi sin querer, en una coincidencia que repite un dato, en una mirada que ya no sabe sostenerse, y todo eso forma una cadena. Lo tremendo es que no estás ante un simple descubrimiento, estás ante un reajuste, una especie de limpieza moral que va a enseñarte quién estaba de frente, quién estaba al lado, y quién llevaba tiempo beneficiándose de tu paciencia. Cuando esto sube, no solo destapa lo feo, también rescata tu voz, esa que quizá guardaste para no molestar, para no parecer exagerado, o para no abrir una discusión en casa, en familia, o en un vínculo importante. Y si ahora mismo sientes una mezcla rara entre alivio y miedo, es normal, porque cuando una verdad se acerca, primero da vértigo, luego da aire. Hay una escena muy concreta que no se me va, una noche tranquila por fuera, pero con la mente dando vueltas, repasando conversaciones viejas, enlazando detalles, y sintiendo que de pronto todo encaja de una manera que no te gusta, aunque sí te aclara. Esa clase de momento cambia mucho, porque después ya no vuelves a mirar igual a quien te evitaba una respuesta, a quien te sonreía con exceso, o a quien siempre encontraba una forma de dejarte fuera. Noto incluso algo relacionado con dinero, reparto, decisión familiar,
promesa incumplida, o una gestión donde no te contaron todo, y por eso esta verdad tiene consecuencias reales, no se queda en lo emocional. Veo que has intentado ser justo, incluso con quien no lo fue contigo, y esa nobleza es preciosa, pero también puede agotarte cuando la otra parte se aprovecha, porque llega un punto en el que comprender demasiado a los demás acaba doliendo. Hay una costumbre tuya de esperar el momento adecuado, de no montar ruido por intuiciones, de probar primero la paciencia, y justo por eso algunos pensaron que ibas a seguir soportando la versión recortada de los hechos. Quiero saber si también notas ese instante en que algo por dentro te dice basta, aunque por fuera sigas en silencio, porque ese aviso íntimo rara vez falla, y hoy se está haciendo mucho más fuerte. Lo importante es que no estás perdiendo el control, lo estás recuperando, aunque todavía no se vea del todo, y ahí está el giro que cambia la lectura por completo. Porque la verdad terrible no solo tiene que ver con lo que te ocultaron, también con por qué eligieron ocultártelo justo a ti, y esa intención abre una puerta mucho más seria. Aparece una mezcla de vergüenza ajena y alivio personal, como cuando alguien al fin se delata sin darse cuenta, y de pronto entiendes que no eras desconfiado, no eras sensible de más, no estabas imaginando nada. Lo que esta noche explota no llega solo con palabras, llega con pruebas, con un gesto definitivo, con una confesión a medias, o con un cambio de actitud tan brusco, que ya no deja espacio para seguir fingiendo normalidad. Y cuando eso ocurra, lo primero que vas a notar no será rabia, será una claridad fría, muy limpia, de esas que no hacen ruido, pero colocan cada pieza en su lugar con una precisión que asusta. Ahora veo tu situación presente con una nitidez impresionante, como si llevaras días sintiendo que algo se estaba cocinando a fuego lento, mientras alrededor todo seguía con esa apariencia normal, que a veces resulta más cansada que una pelea abierta. Has seguido haciendo lo que tocaba, cumpliendo, respondiendo, atendiendo detalles, quizá incluso quitando importancia a tus propias sospechas, porque cuando una persona ha vivido mucho, aprende a no reaccionar a la primera, pero también se deja para después demasiadas veces. Sin embargo, el cuerpo avisa, la intuición aprieta, y esa incomodidad que te acompaña al caer la tarde no viene de la nada, viene de una verdad que ya está rozando la superficie. En la energía paciente y firme de Tauro noto además un cansancio antiguo, no solo por este asunto, sino por varios momentos de tu vida, donde terminaste enterándote tarde de cosas que te afectaban directamente. Y aquí se activa algo distinto, porque esta vez no vas a quedarte en la esquina emocional de la historia, esta vez entiendes tu sitio, y lo entiendes antes de que la otra parte pueda preparar otra versión. Aparece una persona con mucha costumbre de medir las palabras, alguien que nunca miente de frente si puede evitarlo, pero que selecciona lo que dice para dirigir la situación, como quien sirve medio vaso y luego presume de haber dado agua. Ese comportamiento lo has visto antes, en una mesa familiar, en un asunto de pareja, en una amistad vieja, o incluso en algo relacionado con papeles, herencias, dinero prestado, o decisiones tomadas sin contarte todo. Quiero saber si te pasa eso de notar una frase rara, y quedarte dándole vueltas horas después, porque justo ahí suele esconderse lo que parecía pequeño y termina siendo clave. Lo que más me llama es que no estás solo frente a esta situación, aunque a ratos lo hayas sentido así, porque hay otra persona que observa, que compara, que empieza a unir hechos, y que puede convertirse en testigo silencioso, de lo que tanto tiempo se maquilló. No aparece como salvador ni como héroe, aparece como alguien cansado también, alguien que ya no quiere sostener un teatro incómodo, y eso puede ser decisivo cuando la verdad necesite una voz distinta. Veo además a un familiar que cambia de actitud, quizá no te dice todo aún, pero deja de defender lo indefendible, y ese giro vale más de lo que parece. Hay momentos en la vida, en que una simple mirada de apoyo te confirma que no estabas exagerando, y aquí ese reconocimiento empieza a moverse, despacio, pero con firmeza. Lo inquietante es que cuanto más encaja todo, más claro se vuelve que el ocultamiento no fue improvisado, fue una estrategia para ganar tiempo, para tapar una torpeza grave, o para evitar una reacción que sabían merecida. Siento que has vivido escenas muy reconocibles, sonrisas tensas durante una comida, cambios de tema demasiado rápidos, promesas vagas soltadas para calmarte, y ese detalle doméstico de notar que todos parecen saber cómo actuar menos tú, que eras precisamente quien tenía derecho a saber. Esa sensación deja huella, porque no duele solo lo que pasó, duele la colocación que te dieron dentro del asunto, como si tu papel fuera esperar, aguantar,
o enterarte cuando ya no quedara margen para decir nada. Hay un punto de esta historia que toca algo muy tuyo, y me interesa saber si también llevas fatal que decidan por ti, cuando lo que está en juego afecta a tu casa, a tus planes, o a tu tranquilidad. Aquí veo una revelación parcial, todavía no la última, pero sí la que cambia tu manera de leer lo ocurrido, y tiene que ver con la intención de proteger una imagen, una comodidad, o un beneficio, aunque para eso tuvieran que dejarte en la oscuridad. Eso explica por qué ciertas respuestas te sonaban tan preparadas, porque algunas personas parecían más preocupadas por quedar bien, que por reparar el daño, y por qué notabas ese aire de guión ensayado cuando tocabas el tema. Tus ancestros aparecen con fuerza, no desde el susto, sino desde la firmeza, como diciendo basta de tragarte lo que no corresponde, basta de soportar sonrisas tibias cuando lo que mereces es verdad completa. Y hay un detalle que me eriza, porque una excusa que te dieron hace tiempo, quizás semanas atrás o en un periodo de mucha tensión, no era una excusa cualquiera, era la tapadera de lo principal. Cuando entiendes eso, varias piezas se recolocan solas, y de repente descubres que no ibas tarde, ibas justo al ritmo que necesitabas para ver con claridad. También noto que este asunto ha tocado tu descanso, tus ganas, tu manera de concentrarte, porque una verdad mal colocada se mete hasta en lo sencillo, en cómo preparas la cena, en cómo miras el móvil, en cómo te distraes y vuelves al mismo pensamiento sin querer. No hace falta que haya un drama gigantesco alrededor, para que el desgaste sea real, basta con sentir que algo no cuadra y nadie termina de decirlo claro. Dime abajo si también eres de los que recuerdan detalles mínimos, una pausa, una palabra cambiada, una cara seria de más, porque esa memoria fina ahora mismo te está protegiendo muchísimo. La cosa se pone más intensa, cuando aparece la motivación emocional de la otra parte, y no es solo miedo, también hay conveniencia, costumbre de manejar los tiempos, y cierto desprecio por tu capacidad de darte cuenta. Eso es duro de asumir, pero también liberador, porque deja de colocarte en el lugar de quien supuestamente entendió mal, y te devuelve al sitio real, el de quien percibió antes que nadie el fallo de fondo. Veo incluso que una conversación futura, cercana, en un entorno cotidiano, sin grandes preparativos, puede hacer que alguien diga más de lo que pensaba, simplemente por cansancio o por exceso de confianza. Ese tipo de descuido suele ser el principio del derrumbe, y por eso la sensación de reconocimiento ahora crece tanto, porque tu experiencia ya sabe a qué se parece una verdad, cuando empieza a escaparse por los bordes. Lo que parece encajar no es una sospecha nueva, es una certeza antigua que por fin encuentra forma. Empieza a quedar claro que la herida no era imaginación, que aquel malestar después de ciertas llamadas, aquella necesidad de revisar mentalmente lo hablado, o aquel impulso de callarte para observar un poco más, venían de un saber muy profundo. A veces la intuición no habla alto, se instala como una incomodidad constante, y solo mucho después entiendes que estaba protegiéndote de una decepción mayor. Y justo ahí, en ese reconocimiento casi físico, en ese momento de decir por dentro, ahora comprendo por qué aquello me descolocó tanto, es donde la historia se vuelve imposible de seguir maquillando. Lo que cambia ahora toda la lectura es fuerte, porque la verdad oculta no consistía solo en un hecho, consistía en una cadena, en varias personas sosteniendo una versión cómoda, mientras ibas recogiendo las consecuencias sin tener el mapa completo. Eso explica por qué cada vez que intentabas aclararte, aparecía un nuevo rodeo, una nueva excusa, una nueva distracción, como si alguien estuviera siempre medio paso por delante, intentando que no vieras la conexión real entre los hechos. Veo con claridad que hubo una decisión tomada sin contar contigo, y después vino el esfuerzo por justificarla, adaptarla, suavizarla, o convertirla en algo inevitable cuando en realidad hubo elección. Lo inesperado es que la persona que más intentó sostener el silencio, no fue necesariamente la que originó todo, sino la que tenía más que perder si tú abrías los ojos por completo. En la parte más firme y profunda de Tauro siento ahora una rabia limpia, muy digna, de esas que no destruyen, pero sí cambian para siempre la manera de poner límites. Aquí aparece el giro que nadie quería que vieras, porque el motivo oculto no era evitarte un disgusto, era evitar una consecuencia concreta, dinero comprometido, una promesa dada a otra persona, una lealtad mal entendida, o el temor de quedar al descubierto delante de familia o entorno cercano. Cuando una persona esconde algo para no dañar, suele mostrar culpa, pero aquí veo cálculo, tiempo medido, y una frialdad práctica,
que seguramente ya habías percibido sin poder nombrarla del todo. Quiero saber si has vivido ese instante raro, en que alguien te habla con demasiada suavidad, justo cuando notas que algo no encaja, porque ese contraste deja una alarma dificilísima de ignorar. Y ahora surge otra verdad importante, una que da la vuelta a lo anterior, porque parte de lo que te pareció abandono en realidad fue miedo ajeno, miedo a decirte lo que sabían, miedo a provocar tu reacción, miedo a que exigieras lo que te correspondía. Eso no los excusa, pero sí cambia la lectura emocional, porque demuestra que tu presencia pesa, que tu palabra importa, y que no te ocultaron esto por debilidad tuya, sino por la fuerza que sabían que tenías. Veo a alguien más joven o más inestable, con la lengua a punto de soltarse, alguien que guarda un dato pequeño en apariencia, pero decisivo, y ese dato puede desmontar la historia oficial entera. Hay veces en que la verdad no entra por una gran confesión, entra por un detalle humilde, un nombre mal colocado, una hora que no coincide, un comentario dicho mientras se recoge la mesa. Justo por eso esta tensión no baja, porque cuanto más sencillo parece el momento, más cerca está de producirse el desliz que lo cambia todo. Siento protección espiritual muy fuerte a tu alrededor, como si hubiera una mano invisible apartando interferencias, ordenando memorias, limpiando la niebla, y devolviéndote una lucidez, que hacía tiempo necesitabas para no seguir dudando de lo evidente. También aparecen recuerdos antiguos, quizá de otras decepciones, donde terminaste pensando que habías confiado demasiado, y esta vez esa historia pasada no llega para hundirte, llega para darte experiencia. Hay una parte de lo que estoy viendo, que conecta con la manera en que proteges tu casa y tu paz, y me nace saber si también notas, cuando el ambiente cambia antes de que nadie admita nada. El asunto se intensifica porque no solo se destapa la verdad, también se cae una máscara, la de alguien que llevaba tiempo queriendo parecer imprescindible, razonable, incluso sacrificado, cuando por dentro estaba moviendo piezas para salir bien parado. Esa caída de imagen te impresiona, porque seguramente hubo momentos en los que llegaste a defender a esa persona, o al menos le diste el beneficio de la duda, y ahora entiendes por qué ciertas escenas te dejaban tan extraño. Veo conversaciones cruzadas, mensajes borrados, decisiones atrasadas a propósito, y también un esfuerzo por dejarte como persona difícil, si empezabas a preguntar demasiado. Eso duele, pero abre una claridad brutal, porque cuando ves el mecanismo completo, la culpa deja de pegarse a ti. Y todavía hay más, porque una persona que parecía secundaria, casi de fondo, aparece con una importancia enorme, ya sea por lo que vio, por lo que escuchó, o por lo que no piensa seguir callando. No todo aquí es oscuro, y esto quiero que lo sientas bien, porque la revelación trae fuerza, no solo impacto, trae la posibilidad de salir del engaño, con una autoridad interior que llevaba tiempo esperando su momento. Veo que después del primer golpe emocional, te recolocas con una serenidad sorprendente, como quien por fin entiende el problema de un aparato que llevaba fallando meses, y deja de culparse por no haber sabido antes. Dime abajo si también eres de los que prefieren una verdad dura, a una calma falsa, porque esta lectura toca justo ese punto, donde la dignidad vale más que cualquier apariencia. Se muestra además una consecuencia práctica muy clara, una conversación pendiente ya no podrá seguir aplazándose, un reparto tendrá que revisarse, un límite nuevo tendrá que ponerse, o una distancia necesaria comenzará a sentirse menos triste, y mucho más correcta. Lo que se destapa mueve tu realidad inmediata, y por eso esta noche tiene tanta fuerza, porque no va a quedarse en emoción interna, va a tocar decisiones, palabras, movimientos concretos. Veo incluso que alguien intentará rebajar lo ocurrido, como si fuera un malentendido o una exageración, pero esa maniobra ya llega tarde, porque cuando una verdad cambia de forma dentro de ti, no vuelve a entrar en el molde antiguo. El ambiente alrededor se queda raro, como cuando en una reunión todos saben que algo se ha notado, y nadie logra recuperar la naturalidad, y justo ese desajuste es la señal de que el control ya no lo tienen los mismos. A partir de aquí todo lo que hagas pesa más, todo lo que calles también, y una decisión tuya puede alterar de manera muy real la relación, con alguien que creía tenerte calculado. Aparece un umbral muy concreto, no lo veo lejano, lo siento pegado a tu presente, como ese momento en que ya sabes que al día siguiente no vas a despertar igual, porque algo se ha dicho, algo se ha visto, o algo dentro de ti se ha colocado para siempre. La consecuencia no es solo descubrir, la consecuencia es dejar de tolerar, y eso cambia horarios, cambia conversaciones,
cambia incluso la forma en que ciertas personas se acercan a ti. Y cuando esa transformación baja a la vida diaria, a la mesa, al teléfono, a las decisiones pequeñas, entonces sí se entiende el tamaño real de lo que estaba a punto de explotar. Ahora la vibración cambia, no porque lo sucedido pierda importancia, sino porque tu fuerza empieza a ordenar el caos, y eso es precioso de ver, porque donde antes había confusión, ahora aparece una línea recta muy clara. La resolución no llega como un milagro caído del cielo, llega como una suma de claridad, dignidad, memoria, y esa capacidad tuya de sostener la mirada, cuando por fin ya sabes dónde estaba el engaño. En la esencia serena y contundente de Tauro, aparece una recuperación muy fuerte del terreno personal, de la voz propia, del derecho a decidir sin tutela, y del descanso que da volver a confiar en tu intuición. Lo mejor es que no terminas esta historia más duro, terminas más afinado, más despierto, y con una paz nueva que no nace de ignorar, sino de entender bien. Esa es la victoria real, porque quien te ocultó la verdad esperaba descolocarte, y al final va a encontrarse con alguien muchísimo más claro de lo que imaginaba. Veo oportunidades concretas abriéndose, en cuanto pongas palabras simples y límites limpios, sin exceso de explicación, sin justificar de más, y sin entrar en discusiones eternas con quien solo quiere confundirte otra vez. A veces la reparación empieza con una frase breve, dicha en el momento justo, y aquí esa frase existe, sale de ti, y coloca a cada cual frente a su parte sin necesidad de elevar el tono. Quiero saber si también has llegado a un punto de tu vida, en el que la paz vale más que tener razón, delante de quien jamás iba a reconocerla, porque esa madurez aquí te abre una puerta inmensa. Noto además una mejora material o práctica ligada a todo esto, no necesariamente un gran golpe de suerte, pero sí un reequilibrio, una ayuda que aparece, un dinero que se ordena, una gestión que por fin se aclara, o una decisión doméstica que deja de estar bloqueada. Cuando sale una verdad, a veces también se liberan recursos, porque deja de escaparse energía en sostener dudas, revisar escenas, y cargar con tensiones ajenas. Tus guías espirituales marcan protección, especialmente por la noche, en sueños, en sensaciones muy nítidas al despertar, y eso te ayudará a elegir bien a quién contarle cada cosa. Hay una conversación favorable en camino, con alguien sensato, prudente, quizá más mayor o con mucha experiencia, que te dará una visión muy práctica para cerrar este asunto sin enredarte. Lo importante es que ya no caminas a ciegas, y esa diferencia se nota hasta en cómo respiras cuando piensas en lo que viene. Veo también una oportunidad emocional preciosa, porque esta experiencia separa con mucha claridad a quien te sostiene de verdad, de quien solo estaba cómodo mientras tú no preguntabas demasiado. Esa limpieza de vínculos puede doler un poco al principio, como duele quitarse unos zapatos que ya estaban apretando, pero después da un alivio enorme y una ligereza inesperada. Hay algo muy humano que me nace saber, y es si eres de cerrar la puerta del todo cuando te fallan, o de dejar una rendija, por si alguien demuestra con hechos que ha entendido el daño. Si quieres aprovechar bien lo que se abre ahora, conviene hacer 3 cosas sencillas, aunque dentro de ti todo quiera correr. Primero descansar una noche con la verdad ya reconocida, luego hablar solo lo necesario, y después decidir desde la calma. No hace falta resolverlo todo en un mismo día, porque una verdad potente merece espacio para asentarse, igual que una casa necesita que se ventile después de mucho tiempo cerrada. Veo que te ayuda a escribir, ordenar fechas, guardar mensajes, recordar frases exactas, no para vivir en el pasado, sino para no permitir que vuelvan a darte la vuelta a lo evidente. También te favorece escuchar a esa persona concreta que no hace ruido, pero cuando habla va al centro del asunto, porque ahí hay sensatez, no teatro. Y sobre todo, conviene confiar en que tu primera sensación era válida, aunque nadie la confirmara entonces, porque esa confianza recuperada es el verdadero tesoro que deja esta noche. Aparece una recompensa del destino que me gusta mucho, porque no es aparatosa, es íntima, estable, real, la sensación de volver a ser dueño de tu terreno emocional, de tus decisiones, de tu casa interna, sin pedir permiso para percibir lo que percibes. Esa clase de reparación vale oro a ciertas alturas de la vida, cuando ya no quieres perder tiempo en juegos torcidos, medias palabras, ni gestos ambiguos que te dejen agotado. Siento mucha curiosidad por algo cercano y sencillo. Dime abajo si cuando necesitas pensar mejor, te ayuda más el silencio de la noche o el primer rato de la mañana, porque tu respuesta aquí tiene mucho que ver con cómo vas a ordenar esto.
No descarto un acercamiento sincero de parte de alguien, pero si ocurre, lo veo distinto a otras veces, menos adornado, más torpe quizá, y precisamente por eso más creíble, porque cuando una persona entiende que ya no puede manipular, empieza a hablar de otra manera. Aún así, la lectura no te empuja a volver atrás, te empuja a elegir desde un lugar fuerte, donde perdonar no significa olvidar lo aprendido, ni abrir la puerta sin condiciones claras. Veo incluso una alegría pequeña pero muy valiosa en días cercanos, un plan sencillo, una visita agradable, una llamada que te hace sonreír, o una sensación de descanso que llevabas tiempo sin notar. Eso es importante, porque demuestra que la vida no se queda atrapada en el conflicto, la vida sigue, y cuando tú recuperas tu centro, hasta lo cotidiano vuelve a saber distinto. Lo que parecía una noche de derrumbe se convierte, en realidad, en el principio de una etapa mucho más limpia. Tus ancestros marcan bendición sobre esta salida, y el universo confirma que no estabas destinado a permanecer en la niebla, estabas destinado a ver, comprender, y recolocarte con fuerza tranquila. A veces el regalo más grande no es evitar una decepción, es descubrirla a tiempo, para no seguir entregando energía donde ya no había verdad. Veo que lo que empieza ahora te devuelve ilusión por planes sencillos, ganas de ordenar tu espacio, de cuidar mejor tu descanso, de hablar menos con quien resta, y más con quien de verdad suma paz. Esa es una señal magnífica, porque cuando el alma se aligera, el hogar entero lo nota, y también lo notan tus rutinas, tu cuerpo, y tu manera de estar en el mundo. Me quedo contigo en esta claridad nueva, en esta fuerza serena que ya se está levantando, y te espero con mucho cariño en la próxima lectura.